Capítulo 9. Política para una sociedad de masas. Democracias y fascismos. En la época de entreguerras, los dirigentes políticos europeos proclamaron en 1918 que el final de la Gran Guerra lo sería a su vez de todas las guerras. Su optimismo era tal que creían poder retornar a la situación anterior a 1914. La vuelta a la normalidad, back to normality, fue un eslogan que incluso hizo fortuna en Estados Unidos. Sin embargo, nada fue igual en el mundo después de la guerra. Una nueva etapa histórica se abrió con ella. Los 20 años que median entre la paz de Versalles y la invasión de Polonia por Alemania constituyen una época de profundo reajuste de las estructuras heredadas del siglo XIX. De cambios económicos, con la alteración de muchos de los principios del capitalismo liberal. De cambios políticos radicales, como la Revolución Rusa en el inmenso imperio zarista, que a la vez ejerció una enorme influencia, como ejemplo a seguir o por rechazo a ella, sobre los países occidentales. De todo ello nos hemos ocupado en capítulos anteriores. En este vamos a presentar las transformaciones sociales ocurridas después de la guerra, así como la crisis de la vida política, desgarrada por la enorme seducción que sobre el hombre de entreguerras ejercieron los extremos políticos. En uno de estos extremos, se hallaba la utopía de una sociedad socialista, a la que servía de acicate el ejemplo soviético, que cautivó a millones de conciencias y voluntades, especialmente entre los jóvenes europeos. Muchos de ellos estaban dispuestos a entregarlo todo, incluso su vida, a favor de la revolución social. En el otro extremo se encontraba la corriente política autoritaria, que desembocó en ejemplos de regímenes fascistas y totalitarios como Italia o Alemania, que contenía a su vez abundantes mensajes de utopía a favor de una sociedad y un hombre nuevos, en una suerte de revolución antirrevolucionaria. En medio, los regímenes políticos de raíz liberal y democrática, que debieron realizar grandes esfuerzos para evitar su quiebra e incluso su desaparición. Algunos lo lograron con comodidad, como Estados Unidos, Inglaterra o algunos países europeos de tradición neutral, Suiza, Suecia, pero otros acabaron por sucumbir a sus contradicciones internas, España, Portugal, Europa Oriental y Meridional, o a las presiones de sus vecinos, Checoslovaquia. La vida política de la época de entreguerras fue, pues, un período de crisis de los regímenes políticos liberales, surgidos de la tradición ilustrada y de la Revolución Francesa, sin que su tránsito hacia regímenes de carácter democrático fuese pacífico y aceptado de forma general. Por el contrario, predominaron las alternativas autoritarias o fascistas, surgidas en buena parte como rechazo de los ecos de la Revolución Rusa o dicho de forma más directa, del miedo rojo. Además, si algo caracteriza a la política de entreguerras es el acceso de amplias y nuevas capas de población a la vida política y al ejercicio de sus derechos cívicos y sociales, gracias a la difusión del sufragio universal, generalmente, solo masculino entonces, y al protagonismo alcanzado por los partidos socialdemócratas y los sindicatos obreros. El gran reto de la época de entreguerras fue la integración de las masas en la vida política de las naciones. El resultado más frecuente fue que esta incorporación al ejercicio de la política no se hizo a través de procedimientos parlamentarios, sino mediante el recurso a los sentimientos más irracionales y emotivos de las masas, especialmente en los regímenes fascistas. Por eso, antes de ocuparnos de la evolución de la vida política, conviene hacer referencia a las grandes líneas que rigen la nueva sociedad surgida de los escombros de la guerra. La sociedad de la posguerra. El final de la guerra no solo trajo consigo cambios en el mapa de Europa, con la descomposición de viejos imperios y el nacimiento de nuevos estados, o alteraciones económicas, con la secuela de deudas de guerra y procesos inflacionarios. Se transformó profundamente la sociedad, con la emergencia de la metrópolis moderna y la difusión de gustos y modos de vida diferentes, de carácter urbano, que suponen una ruptura drástica con las pautas de la Belle Époque. El primer elemento a tener en cuenta es la importante terciarización que experimenta la estructura social del mundo occidental, especialmente en el ámbito de las nuevas Europas transoceánicas. Los enormes cambios provocados por la segunda fase de la industrialización habían supuesto, desde fines del siglo XIX, una pérdida de importancia del sector agrario en los países occidentales y un desplazamiento masivo de la población hacia las ciudades y las ocupaciones industriales y de servicios. Esta tendencia se acentúa con fuerza a partir de la guerra. Pero el destino preferido de aquellos que abandonan el campo no es la industria sino los servicios. Son los denominados trabajadores de cuello blanco, vinculados al crecimiento de la administración, los servicios metropolitanos, el comercio y la banca.
Esta tendencia es diferente en Europa Occidental y los países de las Nuevas Europas, donde el tránsito desde una sociedad agraria a una terciaria fue casi directo durante las 3 primeras décadas del siglo XX. En Europa Occidental, con la excepción de la URSS, el sector agrario deja de ser la ocupación más importante de la población durante la década de 1920, mientras que en Estados Unidos, Australia o Argentina ya lo era desde principios de siglo. Pero la prosperidad económica de los años 20 aceleró este proceso. En Estados Unidos, la industria aumenta en 1 millón de trabajadores, mientras que el sector servicios lo hace en 6 millones. A la altura de 1930, la población ocupada en el sector terciario ya supone el 47% del total, frente a un 31% ocupado en la industria. Con diferencias de ritmo importantes, esta es también la tendencia general en Europa Occidental. En Japón, sin embargo, no será hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando la agricultura pierda su posición predominante en la estructura ocupacional de la población. En esta transformación social desempeña un papel importante uno de los principales legados de la guerra: la incorporación masiva de la mujer al trabajo. En los países europeos, este acceso femenino al mundo laboral se encamina sobre todo al sector industrial, mientras que en Estados Unidos la mano de obra femenina nutre especialmente el sector servicios, comunicaciones, publicidad, comercio. Sin embargo, conviene advertir que este crecimiento de los sectores industrial y terciario encubre, incluso antes de 1929, amplias bolsas de desempleo temporal o de paro estructural de contingentes demográficos expulsados del campo, pero todavía mal instalados en la economía urbana. Es en esta divergencia entre ocupados y desocupados donde nacerán algunos de los más agudos problemas de la época, como el ascenso de los fascismos y de los regímenes autoritarios. Estas dificultades políticas también tienen su origen en otras de las consecuencias sociales de la guerra, que afectó muy directamente a la estructura de la riqueza. Viejas fortunas fundadas sobre la percepción de rentas fijas y de inversiones exteriores, el caso más llamativo fue la pérdida de los ahorros colocados en Rusia, quedaron aniquiladas por la inflación y los cambios surgidos después de la guerra. La inflación socavó especialmente a la clase media, a los pequeños comerciantes y artesanos, que vieron cómo sus ahorros depositados en entidades bancarias, mutualidades y cooperativas se redujeron a la nada. Hay un proceso de empobrecimiento o proletarización de la vieja clase media de los países industrializados, Francia y Alemania, en especial. En contrapartida, surgen nuevas fortunas, forjadas en el suministro de bienes y equipos a los frentes de guerra, en la especulación y en los servicios de intermediación. Son los nuevos ricos que han dejado inmortalizados artistas como el expresionista alemán George Grosz. En 1930, el filósofo español José Ortega y Gasset publicaba un libro con cuyo título definía cabalmente la sociedad europea de entreguerras. Frente a la participación restringida de la población en la vida social y política que caracterizaba a la época anterior a la guerra, esta había traído a las masas a un primer plano de la historia. Era la rebelión de las masas. La denominación esconde una valoración elitista de carácter negativo, que compartieron muchos intelectuales europeos de la época, pero es evidente que, al mismo tiempo, define la magnitud de las transformaciones de la sociedad coetánea a Ortega. La masa venía a sustituir lo que en el siglo XIX se denominaba plebe o muchedumbre. Las masas lo ocupaban todo. Las ciudades estaban rebosantes, los medios de transporte se abarrotaban con frecuencia, las residencias familiares individuales dejaban paso a los grandes rascacielos, comenzaban las vacaciones masivas y el excursionismo, se popularizó el deporte y la mujer accedía masivamente al mundo del trabajo, pero también al ocio. El ejemplo más clásico es la flapper americana, vestida con falda y pelo corto, que bebe y fuma, sirve de reclamo en los mensajes publicitarios o participa en concursos de belleza. La primera Miss América, M. Gorman, es elegida en 1921. Esta difusión de gustos y comportamientos propios del hombre masa tuvo su principal soporte en la modificación de la estructura laboral, en la aparición de una sociedad de consumo y en la apreciación del ocio como un valor complementario del trabajo. La jornada laboral de 8 horas, vieja reivindicación del sindicalismo del 19, se generaliza en muchos países industriales a partir de 1919, lo que abre la puerta al ocio y a la vacación como parte integrante del ciclo laboral. La difusión del consumo como pauta de comportamiento masivo de una sociedad es un hecho todavía restringido a Estados Unidos, donde la publicidad y los medios de comunicación de masas, la radio, adquieren una gran implantación a partir de la década de 1920. Los gastos en publicidad alcanzan en Estados Unidos en 1929 un 2% de la renta nacional.
Se generaliza la venta masiva a crédito y surgen las grandes cadenas de almacenes. La industria automovilística representa bien esta nueva orientación. El parque móvil de Estados Unidos había pasado de 1 millón de vehículos antes de 1914 a más de 26 millones hacia 1929. Las diferencias entre países, no obstante, eran enormes. En Estados Unidos había en 1929 un automóvil por cada 5 habitantes, mientras que en Francia la proporción era de 1 para cada 44 habitantes. La formación de una sociedad de consumo fue más rápida en Estados Unidos por razones relacionadas con su propia estructura económica, la producción masiva y especializada, y debido a su estructura social, dado que, pese a las enormes diferencias de riqueza, la discriminación social era menor que en Europa. En cambio, en el viejo continente se desarrolla notablemente el ocio, concebido no como descanso, sino como una cierta continuidad del trabajo. Es el concepto del dopolavoro que se acuñó en la Italia fascista, pero que se generalizó en todo Occidente. La práctica de las vacaciones pagadas es ya general en la década de los 30, tanto en Francia como en Inglaterra. Es la época de las colonias de vacaciones, en la que se pasa del balneario termal a la playa marina. El viejo encanto de nombres como Vichy, Bato Carlsbad deja su lugar a lidos y playas del Adriático, la Costa Azul, Normandía o del Golfo de Vizcaya. Esta emergencia de las masas al protagonismo social y político provocó efectos de rechazo, consistentes en el desprecio de los valores populares y en la aparición de una cultura snob, caracterizada por sus comportamientos y gustos elitistas, tanto en el arte o la literatura como en la propia vida cotidiana. La tendencia a subrayar las distancias, en la forma de vestir, en los gustos, en la elección del barrio para vivir o en los objetos de consumo fue el contrapunto a esta masificación que imponía la sociedad de consumo. Para muchos herederos de la tradición aristocratizante, la cultura de las nuevas capas sociales era la propia del hortera o del filisteo, rico pero carente de gusto. Sin embargo, el ascenso del filisteo fue imparable, advertido ya desde fines del siglo XIX. En 1901, el entonces joven historiador inglés Trevelyan pudo exclamar que los filisteos han capturado el Arca de la Alianza. El miedo de Trevelyan estaba justificado, porque si algo caracteriza al siglo XX es la democratización de la cultura y el acceso de las masas a la misma, gracias sobre todo a los medios de comunicación y la generalización de la enseñanza. Las nuevas metrópolis. El éxodo rural, acentuado por la crisis agraria y por las masivas migraciones transoceánicas, explica el intenso proceso de urbanización que se vive en el mundo durante el siglo XX. Hacia 1900, la población urbana en Europa Occidental o en Estados Unidos rondaba el 40%, mientras que en Rusia o Japón los porcentajes eran netamente inferiores, 16 y 14%. Hacia mediados de siglo, ya superaban el 50% en la URSS o en Japón, alcanzando proporciones superiores al 60% en Europa Occidental o en América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Algunas ciudades, como Nueva York, París, Londres, Berlín, Tokio o Moscú experimentaron un crecimiento espectacular. Pero quizá lo más importante a destacar es que este proceso urbanizador es un fenómeno especialmente intenso fuera de Europa. Entre las 20 mayores ciudades del mundo en 1910, 10 de ellas eran europeas. En 1950, poco después de la Segunda Guerra Mundial, esta proporción se había reducido a 4. La novedad de la época es, sobre todo, la mitificación de la vida urbana, lo que en la literatura, en la expresión artística y en el cine se ha denominado como metrópolis, según el conocido film de Fritz Lang. Las concentraciones metropolitanas obligaron a desarrollar nuevos modos de ordenar los espacios urbanos y de construir los edificios. Nacen las ciudades verticales, al poblarse su centro de grandes rascacielos, que pueden ser construidos gracias a los avances tecnológicos y a la capacidad innovadora de arquitectos como el americano Sullivan, que comienza a construir en Chicago, hacia fines del 19, edificios de hasta 20 plantas. A partir de los años 20, el distrito de Manhattan, en Nueva York, con su línea del cielo formada por las agujas de rascacielos como el Empire State Building, se convertirá en el símbolo de las nuevas metrópolis. Pero el desarrollo vertical no lo es todo. También tiene lugar ahora la construcción de ciudades jardín y de bloques de viviendas populares, como respuesta al problema de alojamiento que se plantea en la posguerra, especialmente en los países europeos. Solo en el Reino Unido se construyen más de 4 millones de viviendas entre 1919 y 1939.
Los grandes arquitectos europeos, como el francés Le Corbusier o el alemán Gropius, líder de la Bauhaus, desarrollan modelos teóricos de urbanismo, adecuados a las nuevas funciones de la ciudad. Nace así el edificio de viviendas colectivas, con destino a las clases trabajadoras, que sustituye las casas unifamiliares, propias de la clase media. A una sociedad urbana de masas responde una arquitectura definida por su carácter estándar. Es el comienzo de las ciudades dormitorio, modelo en el que queda separada más claramente que en la época de la revolución industrial la vivienda del lugar de trabajo. El desarrollo de las metrópolis no sería posible sin los avances tecnológicos propiciados por la segunda fase de la industrialización. El consumo de energía eléctrica fue el hecho decisivo, tanto para la iluminación urbana como para la aparición de nuevos medios de transporte, como el tranvía y los trenes subterráneos de carácter metropolitano. El primer metro comenzó a rodar en Londres durante la segunda mitad del 19, pero las grandes capitales mundiales no tardaron en dotarse de la red de metro. París, 1900, Nueva York, 1904, Berlín, 1908, Madrid, 1919, o Moscú, 1935. Otros avances tecnológicos tuvieron en las metrópolis su principal campo de expansión. Gracias al teléfono y el automóvil, se desarrolló un nuevo estilo de vida, en el que se combina la soledad del individuo, extraído de su pequeña comunidad, con su pertenencia a una sociedad de masas. En algunas obras literarias de la época, como la novela de Alfred Doblin Berlin-Alexanderplatz, 1928, se refleja esta situación, en la que su protagonista, Franz Viverkov, analiza el vientre de una gran metrópolis como Berlín con la mera descripción de la vida de los habitantes de esta gran plaza. La crisis del liberalismo, el fin de la guerra habría de suponer, como quería el presidente Wilson, el triunfo de la democracia o, dicho de otro modo, la sustitución del liberalismo como sistema político dirigido por una minoría de gobernantes ilustrados, por un sistema de carácter democrático, en el que los parlamentos y la opinión pública ejerzan su capacidad de controlar el poder. Ciertamente, entre 1918 y 1920 se crearon en Europa, a partir de los imperios derrotados, numerosos estados dotados de constituciones formalmente democráticas. En aquel momento había 35 gobiernos constitucionales de un total de 64. 20 años más tarde, habían quedado reducidos a menos de una docena. Si en 1919 todos los países del continente europeo, salvo Hungría y Rusia, tenían regímenes formalmente democráticos, hacia 1940 se habían reducido a solo 6. ¿Por qué retrocedió tan claramente la democracia? Las razones hay que buscarlas en la profunda modificación de la estructura social y de las normas por las que se debe regir la actividad política, tanto en la forma de organizar la representación de los ciudadanos como en el proceso seguido para la toma de decisiones. Como sucedió también en el ámbito de la economía, los cauces clásicos del liberalismo político quedaron desbordados por la incorporación de las masas a la vida pública, pero, al propio tiempo, las avenidas abiertas por las democracias no eran capaces de acoger la pluralidad de tensiones e intereses que este nuevo panorama social y político trajo consigo en la época de entreguerras. Más que de crisis del liberalismo, habría que hablar de lenta génesis de las democracias, solo robustecidas plenamente a partir de la segunda posguerra. Uno de los principales indicadores de este difícil tránsito del liberalismo hacia la democracia está en el curso seguido por el parlamentarismo, ejercido con pasión en muchos países, pero también objeto de las más feroces críticas por parte de los intelectuales pertenecientes a la revolución conservadora y elitista, forjada en la crisis del positivismo desde fines del siglo XIX. La existencia de regímenes políticos fundados en el control del poder ejecutivo por parte del Parlamento se había ido consolidando durante el siglo XIX en Europa Occidental y América. Pero la naturaleza de estos sistemas políticos liberales era de carácter restringido, dada la hegemonía política que ejercían la nobleza y la burguesía. En general, las masas obreras y campesinas estaban al margen de la vida política. Como recuerda el poeta inglés Stephen Spender, Un mundo dentro del mundo, 1951, a propósito de su experiencia familiar en los años inmediatos a la guerra, para un europeo liberal, lo más temible era que esos salvajes de izquierda irrumpiesen en la vida política. Sin embargo, con el final de la guerra mundial, este momento parecía haber llegado, con la generalización de las democracias y la puesta en cuestión del viejo parlamentarismo liberal. Las causas que explican la crisis del parlamentarismo son varias, pero todas ellas se pueden considerar derivaciones de la propia contienda bélica.
El reforzamiento del papel del Estado, la irrupción de las masas en la vida pública o el fortalecimiento de la vía corporativista como medio más eficaz para la defensa de intereses particulares son algunas de estas consecuencias surgidas de la guerra y desarrolladas ampliamente durante la década de los años 20. En primer lugar, esta crisis se explica por la ampliación de las bases sociales de la representación parlamentaria y de la participación política. El carácter censitario del sufragio, característico del liberalismo político, es sustituido por el sufragio universal. Las masas acceden directamente a la participación política. Por otra parte, los partidos políticos dejan de ser clubes de notables o federaciones de comités locales para convertirse en partidos de masas, con nuevos dirigentes y miles de afiliados. La expresión más adecuada de este nuevo tipo de organización política son los partidos socialistas y de raíz obrera, como los partidos socialdemócratas en Alemania y Austria, el Partido Laborista en Inglaterra o los partidos radical y socialista en Francia. De hecho, el principal sostén de la democracia en toda Europa en el período de entreguerras fue la socialdemocracia. Esto supuso para los partidos tradicionales, generalmente vinculados a sectores de la burguesía, una creciente dificultad de adecuación a las nuevas reglas de juego. Reglas que no fueron aceptadas de forma pacífica y generalizada. De hecho, la falta de aceptación por parte de la burguesía de los regímenes democráticos surgidos de la posguerra es la causa más frecuente de su destrucción o debilitamiento. Ningún régimen político liberal y democrático fue destruido durante este período por partidos de izquierda. Como recuerda Eric Hobsbawm, el peligro venía exclusivamente de la derecha, aunque, añadimos nosotros, el acicate procediese del miedo a los efectos de la revolución social que propugnaba la izquierda. Un segundo elemento central en la crisis de las democracias de entreguerras fue, precisamente, el mal uso que los sistemas políticos acabaron por hacer de las prácticas parlamentarias, lo que propició que se recurriese de modo cada vez más frecuente a vías no parlamentarias para la resolución de los problemas sociales y políticos. En esencia, esta es la práctica del llamado corporatismo, en la acepción de Charles S. Mayer, que lo diferencia del corporativismo propio de los regímenes autoritarios, que consiste en el desplazamiento del principal poder de decisión desde los representantes elegidos, parlamentos, a las fuerzas organizadas de la vida económica y social, sindicatos obreros, organizaciones patronales y ligas de intereses. Muchos conflictos sociales y políticos acabaron por ser negociados al margen de los parlamentos que, de este modo, abonaban la imagen de instituciones estériles habitadas por charlatanes políticos. Esto supuso una frecuente inestabilidad política, manifestada no solo en la abundancia de elecciones, sino en los frecuentes cambios de gobierno. Los casos de la Tercera República Francesa o de la Alemania de Weimar, con un promedio de más de un gobierno por año, son bastante significativos. Los parlamentos estaban deslegitimados y los gobiernos carecían del respaldo suficiente. Esta capacidad de mediación entre intereses organizados al margen de los parlamentos tuvo dos efectos complementarios. Por una parte, reforzó el papel de los sindicatos, que experimentan una gran expansión desde finales de la guerra. Según los cálculos de Aldo Agosti, se pasaría en Europa de menos de 16 millones de afiliados en 1913 a más de 46 millones en 1921. La capacidad de negociación sindical fue muy fuerte incluso en países de bajo desarrollo corporativo, como Estados Unidos o Francia. La generalización de la práctica del convenio colectivo fue la expresión de este nuevo modo de regular las relaciones laborales. Por otra parte, puso cada vez más de manifiesto la separación entre sectores sociales organizados, que eran capaces de hacer frente a la inflación y la crisis económica posterior a la guerra, y los perdedores no organizados en general, las clases medias, que desarrollaron así una gran hostilidad al liberalismo y al parlamentarismo, a quienes hacían responsables de su situación. El ejemplo de la Alemania de Weimar es bien ilustrativo, donde el caldo de cultivo del nazismo estuvo en esta crítica frontal al sistema político parlamentario. Por otra parte, hay que tener en cuenta la enorme contradicción existente entre este modo nuevo de regular las relaciones sociales y la política económica seguida en el período. La fortaleza de los sindicatos hacía inevitable la constante subida de salarios y, por tanto, de una política inflacionista que evitase el estallido de conflictos sociales. Sin embargo, la obsesión de los políticos europeos de la época era la vuelta al patrón oro, lo que solo era posible mediante una política económica deflacionaria que permitiera obtener los recursos suficientes para pagar a Estados Unidos las deudas de guerra contraídas por los países europeos. Una enorme contradicción que la Gran Depresión del 29 pondría al descubierto de forma descarnada.
Paradoja de la que se había dado cuenta el economista británico Keynes durante las negociaciones de la paz. Un tercer elemento importante está en el propio mapa político surgido de la posguerra. Las democracias más estables correspondieron a países vencedores de la contienda, o neutrales, mientras que la mayor fragilidad se observa en el seno de los países derrotados. Es evidente que esta debilidad de los regímenes democráticos establecidos en los estados surgidos de la descomposición de los imperios vencidos deriva de la ausencia de tradición democrática y constitucional, así como de la enorme separación social entre clases dominantes tradicionales y masas campesinas. La ausencia de tradición política liberal fue un lastre para muchos países de la Mitteleuropa del período de entreguerras, que se encontraron de repente con la doble tarea de establecer la democracia y construir la nación. Pero también hay que tener en cuenta otro factor importante, como es la enorme heterogeneidad de tipo étnico, lingüístico y religioso que tenían estos nuevos estados. La necesidad de establecer economías nacionales y administraciones sobre territorios desarrollados de forma muy desigual fue un problema decisivo para la mayoría de los países de la Europa oriental y balcánica. Además, la diversidad étnica propició movimientos irredentistas y conflictos entre minorías, lo que contribuía a debilitar el sistema político establecido a partir de 1918. El final de la guerra había supuesto la desaparición de estados plurinacionales, como el de Austria-Hungría, sin que la proliferación de los pequeños estados-nación que se crearon fueran capaces de lograr la legitimidad suficiente a causa, precisamente, de su carácter multiétnico. Como ha señalado el sociólogo J.J. Linz, sin referencia al nacionalismo no es posible entender la crisis europea de entreguerras. La tradición del parlamentarismo liberal sufre, pues, un importante reajuste durante la posguerra, debido a los cambios profundos que la guerra había provocado. También entran en crisis los instrumentos en que se había sustentado la causa de la democracia liberal antes de 1914, al producirse un desplazamiento hacia los extremos de la representación política. En el Reino Unido, los laboristas sustituyen a los liberales en la alternancia en el gobierno. En Francia, el Partido Radical, que había sido el eje de la Tercera República hasta 1914, se ve desplazado por los socialistas. En muchos de los países vencidos, los partidos conservadores son sustituidos a su vez por la corriente del cristianismo social. Las transformaciones políticas en la época de entreguerras son, pues, profundas y cruciales. Pero no se manifiestan por igual en todas partes. Hay democracias que resisten y otras que no son capaces de asentarse. Ejemplo de lo primero son Francia, el Reino Unido o Estados Unidos. De lo segundo, la Alemania de Weimar o, en general, la Europa central y balcánica. De ello nos ocupamos a continuación. Las democracias occidentales. La geografía de las democracias parlamentarias estables en la época de entreguerras se circunscribe a la Europa occidental y nórdica, además de Checoslovaquia en el centro del continente y de Estados Unidos en América. Pero hay tres países de especial importancia, cuya evolución política conviene seguir: Reino Unido, Francia y Estados Unidos. En ellos, los principios del pluralismo político, el control del poder a través de mecanismos parlamentarios y la defensa de las libertades individuales se mantienen de forma permanente, pese a la existencia de tendencias fascistas en Francia o a la aparición de corrientes puritanas en Estados Unidos. La democracia parlamentaria logró no solo conectar con la tradición política del liberalismo anterior a 1914, sino evitar los problemas surgidos después de la guerra. La Francia de entreguerras presenta un panorama global ciertamente contradictorio. Su evolución económica ha estado caracterizada por el fuerte crecimiento industrial, la bonanza de sus relaciones comerciales con un imperio ultramarino todavía más amplio que antes de la guerra y la recuperación de la estabilidad del franco, a partir de 1926, durante el gobierno de Raymond Poincaré. A pesar de que su población padece un temprano envejecimiento, se produce una fuerte inmigración, 2,9 millones de extranjeros en 1931, que compensa su debilidad demográfica. Muchos franceses creían que, una vez restañadas las heridas producidas por la guerra y lograda la sumisión de Alemania, vivirían en una isla feliz, en expresión del presidente Tardieu, pronunciada pocos días después del Martes Negro de Nueva York. Pero la crisis económica de 1929 y los conflictos sociales de la década de los 30 les despertarían de este sueño. La evolución política de la Francia de entreguerras se caracteriza, sin embargo, por una gran inestabilidad e incluso confusión, aunque se produce una alternancia regular en la orientación política del Parlamento y de los gobiernos.
Durante la década de los 20, el predominio político corresponde a las fuerzas de derecha, salvo en un período breve conocido como el Cartel de Izquierdas 1924-1926. En efecto, desde el final de la guerra hasta 1924 domina el panorama político el bloque nacional, constituido en torno al revanchismo frente a Alemania y como antídoto frente a la revolución social de inspiración socialista. A partir de 1926, después de un gobierno de orientación radical y socialista, retorna la Unión Nacional que, presidida por Poincaré, se concibe como un gobierno de reconciliación nacional y de recuperación del prestigio de la moneda francesa. Las grandes figuras políticas de este periodo son el propio Poincaré y Aristide Briand, gran protagonista de la diplomacia europea y diseñador, con el alemán Stresemann, del retorno de Alemania a los órganos de la política internacional, Tratado de Locarno, 1925. En la década de los 30, la Tercera República Francesa vive los años de mayor confrontación política interna, solo comparable al clima que había padecido a principios de siglo con ocasión de la Affaire Dreyfus. El impacto de la crisis económica de 1929, aunque tarda en manifestarse, provoca una gran inestabilidad política a partir de 1932, a lo que se suman escándalos financieros como el caso Stavisky, en el que se ven involucrados destacados dirigentes políticos. Dos hechos marcan el periodo. El primero es la fuerte organización de las fuerzas de extrema derecha, a través de ligas como la Croix de Feu, Cruz de Fuego, o de partidos como Acción Francesa, dirigido por Charles Maurras y Léon Daudet. Se generaliza una estrategia de violencia callejera y enfrentamiento directo con socialistas y comunistas, que alcanza su punto culminante en la jornada del 6 de febrero de 1934, en la que se produce un sangriento enfrentamiento civil en la plaza parisina de la Concordia, con el saldo de 15 muertos y más de 1000 heridos. El objetivo de los manifestantes era entrar en la Asamblea Nacional, en la que estaba presentando su programa de gobierno Edouard Daladier, quien, pese al respaldo parlamentario obtenido, al día siguiente presenta su dimisión. Una de las consecuencias de este hecho es la toma de conciencia, por parte de la izquierda, de la existencia de un peligro fascista en Francia, lo que supone un viraje tanto por parte de los socialistas como de los comunistas. Los socialistas aceptan ya la necesidad de participar en el gobierno, mientras que los comunistas abandonan las críticas a los socialistas, a los que tildaban de socialfascistas. Nace así el segundo hecho decisivo del periodo: la formación de un frente popular que consiga, a la vez, poner coto al fascismo y luchar contra los efectos de la crisis económica. El triunfo del Frente en las elecciones de 1936 y la asunción del gobierno por el socialista Léon Blum inaugura una etapa de profundas transformaciones en la política social y económica de Francia. Una gran huelga general, seguida por 2 millones de obreros, recibe al gobierno de Blum, que resuelve el problema a través de los llamados acuerdos de Matignon. Medidas como la jornada de 40 horas, el reconocimiento de los convenios laborales colectivos o las vacaciones pagadas fueron conquistas sociales de entonces y forman parte de la mejor herencia del gobierno de Blum. A pesar de todos estos vaivenes políticos, la democracia parlamentaria francesa se mantendrá en vigor hasta 1940, cuando una Alemania triunfante que en pocas semanas desarbola el ejército francés da pie a la creación de la República Colaboracionista del régimen de Vichy, presidido por el mariscal Pétain, en la parte meridional del hexágono francés. En el Reino Unido tiene lugar, durante este periodo, una evolución sensiblemente diferente de la francesa. La situación económica es mucho menos boyante, dado el climaterio en que había entrado su economía antes de la guerra. Las industrias tradicionales, como la textil o la del carbón, sufren un gran descenso en su producción, lo que provoca duros conflictos sociales como la huelga general de 1926, en la que los mineros permanecen sin ir al trabajo por un período de 6 meses. Por otra parte, el comercio exterior se encuentra bloqueado por dos razones complementarias: el creciente desarrollo económico de los dominions de su imperio colonial y el mantenimiento del patrón oro, lo que provoca una sobrevaloración de la libra y una dificultad adicional para la exportación. La evolución política está presidida, en cambio, por la solidez de sus instituciones y la continuidad con las prácticas de preguerra, salvo en un único fenómeno: la sustitución del viejo Partido Liberal por el Partido Laborista en la alternancia de gobiernos.
Triunfante en 1918 la coalición presidida por el liberal Lloyd George, en 1922 es derribada y a él le sucede el conservador Law y luego Stanley Baldwin, que permanece hasta mediados de 1924, momento en el que se produce, por primera vez en la historia, el acceso del líder laborista Ramsay MacDonald a la jefatura del gobierno, aunque la presencia del líder laborista en Downing Street fue de apenas 6 meses. Desde finales de 1924 hasta 1929 seguirá siendo Baldwin el responsable del gobierno que se debe enfrentar, entre otros problemas, a la huelga general de 1926, de la que los sindicatos salen derrotados. Es un período estable, beneficiado por la ola de prosperidad mundial, aunque la política deflacionaria desarrollada por Churchill como ministro de Hacienda no favoreció el crecimiento económico británico. En 1929 retorna de nuevo al gobierno el laborista MacDonald, primero como jefe de un gobierno laborista en minoría y, desde 1931, al frente de un gobierno nacional que dura hasta 1935 y que es el encargado de hacer frente a los efectos de la crisis económica. Solo en 1931, después del estallido de la crisis, abandona Gran Bretaña algunos de sus seculares principios de política económica. Devaluación de la libra, en torno al 35% de su valor anterior a 1913, moderado retorno al proteccionismo, expresado en la campaña publicitaria de We British, compra productos británicos, e intervención del Estado en la organización de la industria y de la agricultura. Estas medidas tuvieron efectos sociales bastante positivos, expresados en la mejora del nivel de vida, construcción masiva de viviendas y difusión entre la clase obrera de prestaciones sociales, como las vacaciones pagadas, 15 millones de veraneantes, en 1937. A partir de 1935, fueron los conservadores, liderados por Baldwin, Chamberlain y, finalmente, Churchill los que dirigieron la política británica hasta la nueva victoria laborista de Clement Attlee en 1945, recién concluida la guerra. La ausencia de partidos políticos de carácter extremista y el arraigo del parlamentarismo británico explican esta fortaleza del sistema político en tiempos de tanta confrontación. Una de las principales novedades del período fue, sin duda, la independencia de Irlanda, cuya aspiración a contar con instituciones políticas propias era anterior a la guerra. En 1919, los diputados irlandeses agrupados en el partido Sinn Féin, Nosotros Solos, y dirigidos por Eamon de Valera, se niegan a ir al Parlamento de Londres, constituyendo uno propio en Dublín, en un ambiente internacional favorable a las causas nacionales, especialmente por influencia de las ideas del presidente Wilson. Comienza así el proceso de independencia que, pese a todo, estuvo teñido de graves problemas. Después de un enfrentamiento militar contra los ingleses, se produce la partición de la isla, con predominio de protestantes unionistas en el norte, Ulster, y hegemonía de católicos independentistas en el sur. Nace así la Irlanda independiente, Eire, concebida como un dominión dentro del Imperio británico, pero que se incorpora al pequeño grupo de estados democráticos forjados en la época de entreguerras. En 1937 aprueba un texto constitucional que la convierte en un estado soberano, ya plenamente independiente de la tutela de la corona británica. Estados Unidos, entre la prosperidad y la crisis. El caso de Estados Unidos es, asimismo, bastante diferente del de Francia e Inglaterra. La razón fundamental estriba en las condiciones en que accede al período de la posguerra. El esfuerzo bélico americano había sido menor y, en cambio, los beneficios obtenidos fueron muy superiores, dada la condición de país prestamista de las principales naciones europeas. Por otra parte, el declive de Europa y el ascenso de Estados Unidos al rango no solo de primera potencia económica, sino también política y militar, sitúa en otra perspectiva la evolución de la nación americana. Lo más notable de la América de la prosperidad fue, sin embargo, el mantenimiento del aislacionismo como principio de política internacional aplicado hacia Europa o Extremo Oriente, mientras se acentuaba la tradición monroísta respecto del continente americano, expresada en la política de la buena vecindad diseñada en especial para las repúblicas de Centroamérica. La atención preferente a la política interior marca la pauta de Estados Unidos en la época de entreguerras. Las consecuencias de esta opción se pueden observar en varios aspectos. De los efectos del proteccionismo económico y del control de la inmigración masiva, que había alcanzado su cenit justo antes del estallido de la guerra en Europa, ya nos hemos ocupado en el tema anterior. Pero hay muchos otros ingredientes en esta gran transformación interior que experimenta la América de entreguerras.
El más importante es, sin duda, la aparición de un fundamentalismo moral que sirve de contrapeso a los rápidos avances derivados de la prosperidad económica y de la sociedad de consumo, que permiten una liberación de costumbres, que la publicidad, el cine o el jazz popularizan. Esta reacción moral tuvo componentes de xenofobia, especialmente contra los italianos, como pone de relieve el conocido caso de los anarquistas Sacco y Vanzetti, condenados en 1921 por un crimen que no habían cometido y, finalmente, ejecutados en 1927. Ejemplos de este puritanismo se dieron en la lucha contra la enseñanza de teorías darwinistas en las escuelas y el retorno a la Biblia como fuente científica, que es lo que sucedió en Tennessee en 1925 después del proceso Guyton. Sin embargo, los dos principales elementos de esta emergencia fundamentalista son la prohibición del alcohol y el desarrollo de diversas sectas, entre las que la más influyente fue el Ku Klux Klan. El KKK, que había sido fundado en Atlanta en 1915, adquiere una enorme implantación social hacia 1925, cuando alcanza más de 5 millones de afiliados en los estados del centro y del norte. Los efectos de la ley seca, establecida en la enmienda 18 de la Constitución en 1919, tuvieron también mayor trascendencia moral que real. El consumo de alcohol no descendió y, además, provocó una ola de delincuencia y gangsterismo. Pero las clases trabajadoras se vieron privadas de su consumo y, lo que es más importante, de la taberna y el salón como lugar de encuentro. La alternativa fue escuchar la radio o ir al cine. El así llamado noble experimento había funcionado como un instrumento de aculturación de las masas trabajadoras de origen inmigrante. La suma de todos estos aspectos se resume en el triunfo de la ideología WASP, White, Anglo-Saxon, Protestant, que representa la visión de América hegemonizada por los inmigrantes de origen británico frente a los católicos mediterráneos. Después de varias décadas de expansión territorial, de inmigración masiva y de desarrollo económico, en la América del Norte de entreguerras se impuso como tarea la construcción de una sociedad homogénea, en la que la práctica del melting pot acabó por producir resultados. La unificación bajo unas pautas culturales comunes de la diversidad de etnias y lenguas que habían llevado a Estados Unidos los más de 30 millones de inmigrantes. El fundamentalismo puesto en boga, así como la eclosión del consumo de masas y la influencia ejercida por los nuevos medios de comunicación, radio y publicidad, y el cine fueron los instrumentos precisos para lograr esta estandarización de gustos y comportamientos que tanto caracteriza a la sociedad estadounidense del siglo XX. Una producción industrial masiva exige no solo un consumo masivo, sino un mercado interior homogéneo y estable. En rigor, este es el estilo definido como el American Way of Life. La evolución de la vida política americana durante este período no presenta las mismas incertidumbres y vaivenes que se observan en Europa. La fortaleza de sus instituciones políticas es evidente, pese a los problemas planteados. La fase final de la presidencia de Wilson se caracteriza por una crítica de los principios que este presidente, de tradición ilustrada y miembro del Partido Demócrata, había defendido en la Organización de la Paz en Europa, rechazo del Tratado de Versalles y del ingreso de Estados Unidos en la Sociedad de Naciones, y por una mitificación de la necesidad de volver a la normalidad, como predicaban los republicanos. Este retorno hacia los problemas domésticos suponía el apoyo decidido a los negocios, el control del sindicalismo obrero y la conjura de lo que, en 1919, se estimaba como un peligro bolchevique. Con estos presupuestos comienza una década de gobierno de los republicanos, con los presidentes Harding, 1920-1923, Coolidge, 1923-1928, y Hoover, 1928-1932. La orientación económica de estos presidentes fue el apoyo decidido a los negocios, permitiendo la concentración monopolista, rebajando la presión fiscal y afirmando el proteccionismo interior. El negocio de América son los negocios, exclamaba en 1925 el, por otra parte, poco hablador presidente Coolidge. Pero la crisis de 1929 cambió drásticamente las cosas. Aunque el presidente Hoover no se cansaba de repetir que la prosperidad está a la vuelta de la esquina, aquella se hacía de rogar, hasta el punto de que los efectos de la crisis duraron hasta principios de los 40. El desempleo alcanzó a 12,8 millones en 1932 y la convicción general era la de vivir de nuevo, como diría Dickens, unos tiempos difíciles. Es en este contexto en el que se produce el triunfo de los demócratas, dirigidos por Franklin Roosevelt, cuyo programa de recuperación económica y lucha contra el desempleo no concluiría hasta la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
La Alemania de Weimar, el fin de la guerra y la proclamación de la República abre un período nuevo en la historia de Alemania, que es conocido por el nombre de una pequeña y bella ciudad de Sajonia, Weimar, donde se aprobó la nueva constitución, considerada entonces como una de las más democráticas del mundo. Es una etapa breve, de apenas 15 años, que termina abruptamente con la llegada de los nazis al poder, aunque estos no derogaron la constitución. Pero al mismo tiempo es una época de grandes transformaciones, tanto en el ámbito económico como, sobre todo, en el cultural y artístico. La República de Weimar fue el gran laboratorio ideológico de la Europa de entreguerras y Berlín, la capital emblemática del mismo. El cine, el teatro, la arquitectura o la pintura de estos años van unidos a los nombres de Fritz Lang, Erwin Piscator, Mies van der Rohe, Paul Klee o George Grosz. Muchos europeos, escritores, artistas, científicos e incluso políticos, de fines del XIX, que habían tenido a París y Londres como sus referencias preferidas de ciudades modernas e innovadoras cultural y artísticamente, hubieron de volver su mirada hacia Berlín en estos años de entreguerras, como muestra una abundante literatura de obras de ficción o de relatos de viajes. La aspiración esencial de la Alemania de la posguerra estuvo centrada en dos objetivos. El primero fue luchar contra las consecuencias del Tratado de Versalles, bien a través de la resistencia al pago de las reparaciones exigidas y a la prohibición de un rearme militar, bien a través de una intensa acción diplomática, que se puede personalizar en la figura de Gustav Stresemann, ministro de Exteriores entre 1923 y 1929. Acoplar la nueva Alemania al marco de las relaciones internacionales fue el gran problema de entreguerras. El segundo objetivo consiste en el establecimiento de una democracia política y económica que, superando los defectos del imperio fundado por Bismarck, enlazara con la tradición política representada por el Parlamento de Frankfurt de 1848. Ambas aspiraciones lograron cierta satisfacción durante los años de prosperidad, 1924-1929, pero pronto la Gran Depresión iniciada en 1929 las dejaría bloqueadas. De aquí arrancan las dos líneas de fuerza que, desde luego con otros métodos, seguirá el nazismo durante la década de los 30. El establecimiento de un régimen de democracia política se resume en la Constitución de Weimar, redactada por una comisión presidida por Hugo Preuss. Este texto recoge los principios clásicos de las libertades individuales, de expresión, de reunión, etc. Pero también regula derechos económicos y sociales, al trabajo, a la vida digna, a la vivienda. Ello refleja la voluntad de construir en Alemania un Estado social de derecho y una democracia económica, precedentes del estado de bienestar generalizado en la segunda posguerra. La Constitución diseña asimismo la estructura del Estado y la organización del poder sobre la herencia del Imperio guillermino. La República mantiene una doble organización territorial. Por una parte, el Reich como administración central que se ocupa de los asuntos exteriores, ejército, comunicaciones y moneda. Por otra parte, 17 estados Hollander, con amplias competencias sobre policía, justicia o sanidad. Solo la administración del Estado Holland de Prusia tenía 6 veces más funcionarios que el Reich. En cuanto a la organización del poder, aunque se afirma que deriva del pueblo, en la división de poderes se concede una gran relevancia al presidente del Reich, de elección directa y con grandes competencias, incluidas algunas de carácter excepcional, como el artículo 48, que le autorizaba a proclamar el estado de excepción y recurrir al ejército, que fueron ampliamente usadas por los dos presidentes habidos en Weimar. El socialdemócrata Friedrich Ebert, 1918-1925, y el militar conservador Paul von Hindenburg, 1925-1934. En la aprobación de la Constitución se diseñaron claramente las fuerzas políticas que protagonizaron la Alemania de Weimar. El texto fue apoyado por los partidos conocidos como la Coalición de Weimar, socialdemócratas, liberales, centro católico, mientras que recibió el rechazo de las fuerzas extremas de derecha e izquierda, que se colocan así, desde el principio, al margen del sistema. La Constitución de Weimar sirve desde 1919 de elemento definidor de la dinámica política de la República, al establecer claramente los partidarios del sistema o los que no se sentían leales al mismo, partidos de extrema derecha e izquierda, pero también militares y organizaciones paramilitares, como la SA, Sturmabteilung, división de asalto, dirigida por el nazi Ernst Röhm. El principal problema radica en que si en 1919 la oposición a la Constitución representaba un porcentaje electoral bajo, 15% del electorado, en 1932 había subido hasta un 44%.
El régimen de Weimar sufría un acoso por ambos flancos, ya que tanto comunistas como nazis comenzaron a hacer a la República de Weimar responsable del estado de crisis desatado a partir del año 1929. La vida política de la Alemania de Weimar se puede dividir en tres períodos internos. Una etapa inicial, hasta 1923, de frecuentes revueltas y putsch, de inflación y resistencia pasiva a las exigencias de pago de las reparaciones. Una etapa de mayor estabilidad, entre 1924 y 1929, de clara expansión económica y recuperación del protagonismo de los grupos industriales. Y un tercer momento de crisis, en el que se combinan algunos de los efectos del crack de 1929, como el desempleo masivo, o el espectacular ascenso electoral del partido de Hitler, con una progresiva deslealtad respecto de la República por parte de los partidos liberales y del centro católico. Con todo, el problema central de la Alemania de Weimar fue la constante limitación a que se enfrentaron sus organizaciones políticas. Los partidos del centro y de la derecha no lograban vincular a todo su electorado con los ideales republicanos, viendo cómo a partir de 1930 emerge repentinamente el partido nazi. Y el Partido Socialdemócrata, eje fundamental del sistema de Weimar, estaba demasiado atenazado por su tradición de representante de la clase obrera organizada y empleada. A su izquierda creció un poderoso partido comunista, en paralelo con el ascenso nazi, que trata de encauzar las aspiraciones de desempleados y clase media abatida por la crisis. En 1932, los partidos de la coalición de Weimar solo representan al 36% del electorado. Su colapso estaba próximo. La destrucción de la democracia de Weimar fue, pues, fruto de varias fuerzas concurrentes, que se fueron decantando progresivamente durante los años 20 y estallaron a principios de los 30. Los intereses agrarios, tradicionalmente organizados en ligas de propietarios, se sentían marginados frente a la política económica de inspiración industrialista practicada por los dirigentes de Weimar. Las clases medias de profesionales y del pequeño comercio e industria se creían perjudicadas frente a la gran industria y a las organizaciones obreras, mucho más fuertes en la negociación y defensas de sus intereses. Los grandes industriales temían la fuerza de los sindicatos y el retorno del peligro rojo. En medio de esta pluralidad de conflictos solapados, la acción política del Parlamento y de los gobiernos no era capaz de conciliar tantos intereses contrapuestos. Los efectos de la crisis económica, con la aparición en escena de millones de desempleados, acumuló un nuevo problema: la llegada del nazismo. La primera potencia económica del continente europeo, con la quiebra de su régimen democrático, inclinó la balanza de la política en la Europa de los años 30. Fue entonces cuando el fascismo, vinculado a la experiencia de la Italia de Mussolini, adquiere una dimensión de alcance mundial. Alemania lo hizo posible. La oleada fascista. Del mismo modo que se ha podido hablar de diversas ondas u oleadas democratizadoras, también se puede decir que, en el período de entreguerras, tuvo lugar en Europa, e incluso fuera de ella, en Japón o en América Latina, una verdadera eclosión de regímenes políticos de naturaleza fascista. En la crisis de los regímenes democráticos y la emergencia de los fascismos, sea en forma de dictaduras autoritarias, sea como totalitarismos, se combinan varios elementos concurrentes. Ya se ha aludido a algunos de ellos al explicar el difícil arraigo de la democracia parlamentaria en los estados europeos surgidos de los tratados de paz. Hay otros no menos importantes que se han visto en otros capítulos. Por una parte, la crisis económica mundial de 1929, sin cuyo estallido serían difíciles de explicar fenómenos decisivos, como el ascenso del nazismo alemán. Por otra, la influencia ejercida por la Revolución Rusa y por el peligro bolchevique, que amplios sectores de las clases medias y acomodadas europeas sintieron como una amenaza. Este temor explica no solo la resistencia a admitir a los partidos socialistas en los gobiernos, sino la decantación general de las fuerzas conservadoras hacia posiciones autoritarias o fascistas. La aparición y naturaleza de los fascismos es uno de los hechos históricos recientes que ha merecido mayor número de obras e interpretaciones. Incluso no existe un acuerdo sobre los conceptos a utilizar, dado que se emplean, de forma alternativa o selectiva y gradual, términos como fascismo, totalitarismo, autoritarismo o dictadura, para definir todos aquellos regímenes políticos que se caracterizan por su negación del pluralismo político y el ejercicio carismático del poder. Aunque el elenco de problemas que suscita este asunto es enorme, hay dos cuestiones básicas en cualquier análisis del fascismo. En primer lugar, ¿cuáles han sido sus características como sistema político?
Y, en segundo lugar, ¿cuáles son las razones y el contexto histórico que explica esta oleada fascista en la época de entreguerras? El análisis de las diversas formas de fascismo revela que, bajo esta denominación, se engloban movimientos políticos antiliberales, opuestos a la tradición política surgida de las revoluciones burguesas de 1789 y de 1848, que tenían, como hemos visto en su lugar, su principal pilar en el reconocimiento de la persona humana como sujeto político poseedor de derechos inalienables, libertad, propiedad, igualdad jurídica. Frente a esta tradición liberal, el fascismo desplaza el centro de gravedad de su concepción de la política desde el individuo hacia el Estado o, al menos, hacia organizaciones supraindividuales de carácter orgánico y corporativo. Es su respuesta a la necesidad de encuadrar políticamente a las masas, haciendo depender a los individuos de una voluntad externa. Dentro de la variedad de regímenes fascistas, o totalitarios, según la acepción de Friedrich Brzezinski, se pueden observar algunos elementos comunes que, con mayor o menor intensidad, se encuentran en los fascismos europeos de entreguerras. El fascismo se caracteriza, en general, por tratarse de una ideología política de carácter totalizador, aplicable a todos los aspectos de la existencia humana, y con una concepción milenarista que aspira a la creación de una nueva sociedad, habitada por un hombre nuevo. Su mensaje es radical, en el sentido de aspirar a la transformación de la sociedad, de sus símbolos y de sus vías tradicionales de organización política. Pero esta revolución no podía llevarla a cabo el individuo aislado, sino que debía ser el Estado o, en su defecto, un conglomerado de organizaciones intermedias de naturaleza corporativa. El individuo debe someterse al Estado, actor que monopoliza el ejercicio del poder. Para llevar a cabo este objetivo, el primer instrumento es la negación del pluralismo político y la adopción del modelo de un partido único, que sustituye lo que se considera una de las principales lacras del liberalismo, como es el estado de partidos y su corolario, que es el parlamentarismo. Al partido único le corresponde un líder fuerte y con carisma, que encarna las principales cualidades de la comunidad política y ejecuta la voluntad de las masas. En todos los regímenes fascistas afloró un dirigente o jefe, denominado generalmente guía o conductor del pueblo. Führer en Alemania, Duce en Italia, conductor en Rumanía o caudillo en España. Característica común de los movimientos fascistas fue la intensa movilización de las masas, buscando no solo la destrucción de la identidad personal, sino la adhesión entusiasta y emocional a valores como la patria, la raza o el jefe. Este encuadramiento de la población en los valores propugnados por la ideología fascista se realizó por muy diversos medios, desde los meramente persuasivos de la propaganda o la enseñanza hasta los más coercitivos del uso de la violencia y la técnica del terror. Aunque gran parte de la población adoptó de forma voluntaria los presupuestos de la ideología fascista, todos los regímenes fascistas emplearon la violencia física, psíquica o moral para lograr sus fines. De hecho, uno de los principales objetivos del fascismo fue la destrucción de la dignidad moral de los individuos, lo que en grados extremos solo podría lograrse mediante la violencia política. La plasmación de estos principios se encuentra no solo en el antisemitismo, sino en la legitimidad moral con que se llevaron a cabo limpiezas étnicas o genocidios como los practicados en los campos de concentración. A estos presupuestos de orden ideológico y moral del fascismo, habría que añadir algunos rasgos comunes perceptibles en su acción de gobierno, una vez alcanzado el poder. El ejercicio del poder en los regímenes fascistas no fue, sin embargo, tan simple como pudiera pensarse. A pesar de la negación, o aniquilación, de la oposición política interna, y de la existencia de una fuerte jerarquía simbolizada en la figura del jefe, el poder fue ejercido, incluso en el caso del nazismo alemán, a través de prácticas policráticas, en las que el poder se hallaba repartido o distribuido según una lógica muy diferente a la de los sistemas políticos parlamentarios. Las diversas organizaciones de los estados fascistas, fuesen estas administrativas, sindicales, militares o policiales, desplegaron una intensa competencia mutua, solo atenuada por el poder carismático del líder. En cuanto a su política económica, los regímenes fascistas practicaron un constante nacionalismo económico. La necesidad de responder con medidas urgentes a la crisis económica de 1929 o a carencias históricas de más larga trayectoria, caso de Italia o incluso España, aceleró el control de la economía por parte del Estado y facilitó la adopción de una política económica intervencionista y, en buena medida, de carácter autárquico. La economía nacional debía ser capaz de lograr el autoabastecimiento y de suplir las carencias internas mediante la creación de organismos encargados de pilotar una producción sustitutiva, tanto en el ámbito industrial como en el agrario.
En este sentido, los estados fascistas fueron la expresión máxima del principio de territorialidad que caracteriza buena parte del mundo contemporáneo. Las razones que explican la aparición de regímenes fascistas también han suscitado numerosas interpretaciones. Las explicaciones más clásicas son las que vinculan la emergencia del fascismo con la necesidad del gran capital de recurrir a la dictadura política para garantizar su supervivencia o, en otra perspectiva, como un modo de acceder a la modernización en aquellos países cuya industrialización había sido tardía, débil o bien muy dependiente de sectores tradicionales. La primera interpretación ha sido la más frecuente en el seno de la tradición marxista. La segunda ha tenido, tanto en Italia como en Alemania, muchos sostenedores, como los historiadores Renzo de Felice o Hans Ulrich Wehler. En el caso alemán, además, se ha insistido mucho en el carácter excepcional de su evolución histórica, el denominado sonderuego camino especial, en la que hubieron de convivir estructuras muy arcaicas de carácter político con otras muy avanzadas en el plano económico. Esta contradicción sería la explicación básica de la aparición del nazismo alemán. A estas interpretaciones, conviene añadir la concepción del fascismo como un fenómeno inexplicable fuera de la época de entreguerras. Los efectos de la guerra mundial fueron decisivos, no solo en el modo en que trastocaron las estructuras de la sociedad, sino en haber forjado una mística belicista que, en tiempos de paz, mantuvieron vigentes las legiones de excombatientes, que tanto protagonismo tuvieron en los primeros pasos dados por los partidos y organizaciones fascistas, fuesen los Freikorps alemanes o los Fasti di Combattimento italianos. La guerra, larga y cruenta en las trincheras, había fomentado, en palabras del Junger de Tempestades de Acero, 1920, el deseo abrumador de matar. Apología de la acción y de los instintos básicos del hombre que rige buena parte de la moral de la sociedad de entreguerras. Por otra parte, el impacto de la depresión de 1929 fue, asimismo, decisivo en la quiebra de la República de Weimar y en el ascenso del nazismo en Alemania. Y es evidente que sin el triunfo de Hitler, el fascismo no hubiera alcanzado una dimensión mundial, a pesar de su amplia difusión ya desde la década de los 20 en numerosos países europeos. El principal soporte sociológico de los fascismos fue, casi de forma universal, la clase media. Estos estratos medios, urbanos y rurales, habían perdido seguridad y estabilidad desde el fin de la guerra, les habían surgido nuevos competidores entre la nueva burocracia y los trabajadores de cuello blanco y, además, carecían de instrumentos organizativos propios. Lo que da coherencia a la pequeña y mediana burguesía europea es la crítica al parlamentarismo y al Estado liberal, así como a los efectos de la guerra, sea en forma de Dictad de Versalles para los alemanes, de victoria mutilada para los italianos o de fronteras artificiales en la mayoría de los estados surgidos del Imperio austrohúngaro y del Imperio otomano. Otro ingrediente fundamental en el ascenso de los fascismos fue el creciente poder que alcanzaron los sindicatos de clase y los partidos obreros a la salida de la guerra. A pesar de la escisión de los partidos comunistas del tronco común socialista y de la orientación reformista de la socialdemocracia europea, el acceso al poder de esta última era considerado como el anuncio de un peligro bolchevique. De hecho, los movimientos fascistas más fuertes se forjaron en aquellos países en los que la clase obrera había alcanzado mayores cotas de poder o había intentado, a través de movimientos insurreccionales, instaurar regímenes socialistas. El fascismo tuvo, pues, mucho de movimiento de reacción contra el liberalismo democrático y de oposición al posible avance de las fuerzas obreras organizadas. Fue la expresión de la incapacidad de las viejas clases dominantes para mantener su hegemonía y fue, al tiempo, la ocasión de incorporarse a la vida política para amplias masas de ciudadanos desencantados de unos estados liberales que no eran capaces de satisfacer sus necesidades. El radicalismo de los movimientos fascistas fue proporcional al grado de profundización democrática de la sociedad que trataba de cambiar. En los estados débilmente desarrollados, el fascismo se apoyó en sectores clericales o militares para alcanzar el poder o sostenerse en él, Hungría, Polonia, Portugal o España. En cambio, allí donde la movilización democrática había sido profunda, como en la Alemania de Weimar, fue donde adquirió mayor capilaridad social, alcanzando hasta los últimos confines de la sociedad. Algunos elementos definidores del fascismo, como pueden ser el radicalismo xenófobo y antisemita, el gusto por lo irracional y la crítica al liberalismo, ya existían antes de la guerra. La novedad del período de entreguerras es que estas ideas encuentran arraigo sociológico. Los elementos potenciales para el desarrollo del fascismo existían, pero estos no conducían necesariamente al mismo.
Fueron la guerra, la crisis social subsiguiente, el miedo bolchevique y, finalmente, la crisis de 1929, los elementos que precipitaron la difusión por toda Europa de los regímenes fascistas. Esta diversidad de orígenes y de procesos es lo que explica no solo su triunfo, sino las manifestaciones que presenta y su diferente implantación en el tiempo. De las experiencias más significativas, como son el caso italiano y el alemán, nos vamos a ocupar a continuación. El fascismo italiano. El fascismo italiano accede al poder en 1922 y se mantiene en el mismo hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Es el régimen que cubre más ampliamente todo el período de entreguerras, no solo en el sentido cronológico, sino en el más relevante de tener en la guerra su alfa y su omega. El fascismo italiano se engendra en la guerra del 14 y solo cae tras la derrota militar de 1945. Como sucede en todos los regímenes de carácter autoritario, es indisociable de la personalidad de su líder, denominado en este caso Duce. Se trata de Benito Mussolini, nacido en la región de la Romaña, formado en el Partido Socialista, del que disiente en la crisis de 1915 por su decidida posición intervencionista en la guerra, frente a los imperios centrales y al lado de Francia. En 1919 funda en Milán los Fasci di Combattimento, nombre con resonancias de la Roma imperial, a lo que será muy afecta la simbología fascista italiana. En su evolución histórica deben distinguirse tres aspectos: los orígenes del movimiento fascista, la instalación en el poder y, finalmente, la naturaleza del Estado fascista y sus principales realizaciones. Los orígenes del fascismo italiano entroncan claramente con la guerra y sus consecuencias. Como ya había advertido en 1938 Angelo Tasca, el fascismo es un fenómeno de la posguerra. En esta etapa coinciden dos hechos que, de forma concurrente, acaban facilitando la llegada al poder de los fascistas. El primero es una crisis nacional, debido a la difusión de un sentimiento de una Italia vencida entre los vencedores. Es el eslogan de la victoria mutilada, que propagó el nacionalismo italiano, representado entre otros por el poeta Gabriele D'Annunzio. La guerra había costado enormes sacrificios, 670.000 muertos, más de 1 millón de heridos, regiones devastadas como el Véneto, y los resultados eran pobres. A esto se añade una profunda crisis social, una gran conflictividad social, con una oleada de huelgas y ocupaciones de tierras y fábricas por obreros agrícolas e industriales, especialmente en las regiones del norte de Italia. Crisis que es el resultado de la inflación y el desempleo provocados por el final de la contienda. La estrategia de los grupos fascistas es hacer frente al desorden social, mediante la violencia de sus escuadre, que realizan acciones punitivas sobre los militantes de izquierda, sin apenas coste. En abril de 1921 mueren 38 socialistas por cada 2 fascistas. La expansión de la militancia fascista es rápida, lo que aconseja la creación de un partido nacional fascista, fundado en noviembre de 1921. Durante el año 1922, los partidos políticos tradicionales son incapaces de garantizar la estabilidad política. Después de haber logrado el fracaso de la huelga general de agosto de 1922, los fascistas deciden organizar la marcha sobre Roma, a partir de previas concentraciones en diferentes ciudades, especialmente, del norte. La prueba de fuerza termina con la llamada de Mussolini al poder por parte del rey Víctor Manuel. La estrategia de la acción directa y del enfrentamiento con las fuerzas de izquierda había dado sus frutos. Como sucederá una década más tarde en Alemania, un movimiento fascista accede al poder de forma legal. Este rápido acceso de los fascistas al poder tiene su explicación en la incapacidad de los partidos políticos tradicionales para hacer frente al desorden social y a la amenaza de una revolución socialista. De hecho, el principal arraigo sociológico del fascismo tuvo lugar en las regiones del norte y del Valle del Po, donde convivían las principales industrias con la agricultura más evolucionada. En las ciudades de la región de Emilia, Ferrara, Parma, Modena, fue donde se estableció la más estrecha alianza entre clases medias, urbanas y rurales, y grupos fascistas. La instalación del fascismo en el poder fue una tarea desarrollada progresivamente durante la década de los años 20. En su primer año, Mussolini gobierna con plenos poderes, aunque dentro de una apariencia de respeto de los principios democráticos. En 1924 tienen lugar unas elecciones que gana ampliamente la coalición dirigida por Mussolini, gracias a la violencia ejercida sobre los partidos de oposición. Un diputado socialista, Matteotti, que denuncia esta situación, es asesinado por los fascistas. Este hecho provoca una crisis del régimen, que se resuelve con un giro en la evolución del fascismo.
En 1925, Mussolini admite la responsabilidad política, moral, histórica de lo que ha sucedido y anuncia el establecimiento de un régimen autoritario. Este es el principio de una serie de decretos, 13, entre 1925 y 1928, conocidos como las leyes fascistísimas, que suponen la transformación del Estado liberal en Estado fascista. Se suprimen las libertades individuales, se elimina el control del poder ejecutivo por el Parlamento, se prohíben los partidos, excepto el fascista, y se crea una policía política, la obra. Con los acuerdos del Pacto de Letrán, 1929, que regulan las relaciones con la Iglesia y reconocen el Estado del Vaticano, se cierra esta fase de instalación de Mussolini en el poder. La evolución del régimen dirigido por Mussolini adquiere, a partir de 1925, las características propias del fascismo totalitario. El poder del Estado se refuerza no solo mediante la abolición de los derechos políticos individuales, sino con la organización de una estructura corporativista, definida en la Ley Rocco, 1926, y en la Carta del Trabajo, 1927, que tenían el objetivo de integrar a empresarios y trabajadores en el seno de corporaciones. La vida económica queda así regulada por el Estado. El intervencionismo estatal en el campo económico se realiza a través de campañas propagandísticas a favor de la producción autárquica en la agricultura, como la Batalla del Trigo 1925, o la política de colonización rural, y en la industria con la creación en 1933 del IRI, Instituto per la Ricostruzione Industriale, organismo estatal que controlaba la industria básica italiana. En el ámbito ideológico y simbólico, los esfuerzos del régimen se centraron en la mitificación de la figura del duce, a través de los libros escolares, las organizaciones juveniles paramilitares, los valillas, o las grandes concentraciones de masas en la romana Piazza Venecia. Pero no solo se organiza el trabajo. También el ocio y el tiempo libre es regulado, a través de la Opera Nazionale dopo Lavoro, el más ambicioso intento del fascismo para ganarse el apoyo de la población e integrar al individuo en el seno del Estado orgánico, que no solo atiende al trabajo, sino al ocio y la vida familiar. El nazismo alemán. La llegada de los nazis al poder en Alemania se produjo a principios de 1933, cuando el presidente Hindenburg nombra canciller a Adolf Hitler. La importancia de este hecho está no solo en la naturaleza ideológica del partido nazi y en los objetivos políticos de su líder, sino también en que supone la destrucción de la experiencia democrática del entonces Estado más industrializado de Europa, como era la República de Weimar. La instalación de los nazis en el poder marca un punto de ruptura en la política europea de entreguerras, porque refuerza las tendencias fascistas y dictatoriales de muchos otros países y porque además abre el paso al rearme, al expansionismo territorial y finalmente a la Segunda Guerra Mundial. La cuestión alemana, que había sido mal resuelta en la Paz de Versalles, abre el camino para otra contienda bélica, 20 años después de haber sido cerrada en falso la primera. El partido nazi, NSAP, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, había sido fundado en Múnich en 1919 por un mecánico ferroviario. En ese mismo año, Hitler se adhiere al partido y al frente del mismo ya participa en el fracasado Putsch de Múnich de 1923. Durante la década de los 20, el partido nazi obtiene un escaso apoyo electoral. Sin embargo, es un período importante para la formación de su núcleo dirigente, constituido por Göring, Strasser, Romies, además del propio Hitler. Asimismo, es la etapa en la que Hitler logra establecer un dominio absoluto sobre el partido, el Führerprinzip de caudillaje, y en que sienta sus bases ideológicas, contenidas en el libro Mein Kampf, Mi lucha, escrito en la cárcel y publicado en 1925. Estas ideas son las de un racismo defensor de la superioridad étnica de los arios y, por tanto, del antisemitismo, de crítica del parlamentarismo y de las instituciones democráticas, a las que deben sustituir un Estado dictatorial y un líder, de belicismo y expansionismo territorial, que conduce a la defensa del Lebensraum, espacio vital, y del revisionismo del Tratado de Versalles. Y, naturalmente, es un libro teñido de anticomunismo que explota el miedo al bolchevismo que la sociedad alemana había visto de cerca en 1919. El señor del bigote chistoso. Político de origen austríaco, canciller de la Alemania nazi desde 1933 hasta 1945. De origen social modesto, vivió en Viena durante su juventud, trasladándose a Múnich en 1913. Participa en la I Guerra Mundial enrolado en el ejército alemán y fue herido.
Muy afectado por la derrota de 1918, retorna a la ciudad de Múnich, donde se adhiere a un partido nacionalista, que él refunda como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, partido nazi, del que se convierte en presidente. En 1923 participa con Ludendorff en el fracasado Putsch de Múnich, que lo lleva a la cárcel, donde permanece por poco tiempo, aunque el suficiente para escribir su única obra, Mein Kampf, Mi lucha, en la que resume sus ideas políticas y su programa de actuación posterior. Durante la década de los 20, la posición política de Hitler era extremadamente débil, no consiguiendo resultados significativos en las diversas elecciones a las que concurrió. Sin embargo, fue en este período cuando forjó el núcleo duro del partido nazi, con colaboradores de gran influencia posterior como Göring y Goebbels, así como el esquema básico de su ideología. La ocasión histórica que propició su ascenso al primer plano de la política fue la crisis de 1929, cuyos efectos se hicieron sentir sobre amplias capas de la población alemana, tanto trabajadores industriales y campesinos como entre las clases medias. En 1932, el partido nazi consigue convertirse en un grupo político poderoso, llegando a competir con el mariscal Hindenburg en las elecciones a presidente del Reich. En enero de 1933, en medio de la crisis social y política de la República de Weimar, Hitler consigue ser nombrado canciller y formar un gobierno en el que el control de los principales ministerios se confiaba a miembros del partido nazi. A partir de aquí, Hitler se convierte en el dictador, Führer, de Alemania, sustituyendo el régimen constitucional de Weimar por uno totalitario. Su asentamiento en el poder fue una combinación de violencia callejera, demostración de fuerza mediante grandes paradas militares, y legalización de los partidos políticos y exterminio de sus adversarios, tanto internos, como Rom y sus huestes de las A, purgadas en la noche de los cuchillos largos de 1934, como externos, comunistas, socialistas y, sobre todo, judíos. La política antisemita, que formaba parte del programa originario del partido, comienza con las leyes raciales de Nuremberg, 1935, y llega a su culminación a partir de 1939, con el establecimiento de la solución final y la construcción de numerosos campos de concentración, donde murieron 6 millones de judíos. Desde su llegada a la Cancillería, Hitler gozó de amplios apoyos políticos, económicos y sociales, los llamados verdugos voluntarios, que le permitieron desarrollar su programa antisemita, pangermanista, nacionalista y dictatorial. La principal obsesión de Hitler era recuperar el prestigio de Alemania, mediante una política agresiva y revanchista que denunciaba las consecuencias del Tratado de Versalles. En esta dirección, abandonó la Sociedad de Naciones, aceleró el rearme militar de Alemania, ocupó la Renania, se benefició de la política de apaciguamiento propugnada por Francia e Inglaterra, acuerdos de Múnich, y, a partir de 1938, forzó la integración en el Tercero Reich de todos los territorios habitados por alemanes, Austria, los Sudetes de Chequia, hasta desembocar en la invasión de Polonia en septiembre de 1939, después de un sorprendente pacto establecido con Stalin. Con ello, empieza la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los grandes éxitos iniciales del ejército alemán, sus posiciones comenzaron a debilitarse claramente en 1943, después de la batalla de Stalingrado y el desembarco de los aliados en el sur de Italia. En 1944, Hitler sobrevivió a un complot militar que estuvo a punto de asesinarlo. Con el ejército soviético a las puertas de Berlín, Hitler se suicida en la Cancillería, lo mismo que su ministro de propaganda, Goebbels. La figura de Hitler, más allá de sus limitaciones personales, constituye una piedra miliar de la historia del siglo XX, por la extraordinaria dimensión de la guerra que provocó, pero sobre todo por el nivel de degradación de la dignidad humana que representó alguna de sus acciones, como el Holocausto. Por ello, la guerra se convirtió en una lucha contra el enemigo común de las democracias occidentales y del régimen soviético. Y la consideración que merecieron los crímenes cometidos por los nazis fue de orden moral y no político o militar. La experiencia del nazismo desborda la figura del Führer, por el gran trauma moral que dejó tras de sí, pero también por la regeneración política y moral que propició, cuyos efectos constituyen uno de los principales legados del siglo XX al tercer milenio. La organización política de los nazis descansaba en varios pilares. Un partido fuertemente jerarquizado, con un pequeño grupo dirigente y 34 responsables locales, los Gauleiter. Una sección paramilitar, las SA dirigidas por Rom, que tenían a su cargo la demostración de fuerza, la práctica de la violencia y el servir de guardia pretoriana. Y organizaciones juveniles como la Juventud Hitleriana.
El ascenso del partido de Hitler no se produce hasta las elecciones de 1930, en las que alcanza una cuota del 18% del electorado, lo que le supone convertirse en el segundo partido del Reichstag, con sus 107 diputados. A partir de aquí, su aumento será constante hasta las últimas elecciones celebradas en marzo de 1933, con Hitler ya en la Cancillería, aunque ni en este momento los nazis alcanzaron una mayoría absoluta. El repentino éxito de los nazis se explica por varias razones. La Gran Depresión Económica de 1929 tiene efectos desastrosos sobre Alemania, donde el nivel de desempleo crece hasta cerca de 7 millones en 1932, más de un tercio de la población activa. Pero el paro también fue muy elevado en otros países, como Estados Unidos o Inglaterra, sin que allí arraiguen soluciones fascistas. En el caso de Alemania influyen además los efectos de la hiperinflación, con el consiguiente empobrecimiento de la clase media tradicional, así como la política deflacionaria aplicada desde 1930 por el canciller Brüning para combatir la crisis, lo que supuso unas costosas medidas de austeridad muy sentidas por la clase obrera. Y además de todo ello, las instituciones políticas de la República de Weimar no se hallaban consolidadas ni gozaban de la lealtad necesaria entre las fuerzas políticas externas a la coalición de Weimar. Todo ayudaba a que crecieran las opciones políticas extremas, pero el partido nazi fue el más favorecido por las circunstancias, incluida la estrategia frontalmente antisocialista del Partido Comunista que permitió incluso alianzas de los comunistas con los nazis en el Parlamento de Prusia, en 1932. El apoyo electoral conseguido por los nazis es, de todas formas, un buen indicador de la situación social en que se hallaba Alemania en los años 30. Siendo el partido nazi una organización básicamente urbana e integrada por miembros procedentes de medios profesionales y de la pequeña burguesía, a partir de 1930 consigue una fuerte expansión entre la población rural y de las pequeñas ciudades en la Alemania del norte y oriental, protestante y agraria. El análisis de las elecciones de 1930 a 1933 revela que es en las regiones industriales y católicas, Berlín, Silesia, Württemberg, Baviera, donde menos apoyo recibe el nazismo, mientras que se convierte en fuerza mayoritaria en regiones como la Pomerania o la Prusia Oriental. Esto demuestra que el avance nazi se produce a costa de los viejos partidos nacionalistas y liberales, mientras que el centro católico resiste en Baviera y Renania. El mejor ejemplo de ello es quizá la figura de Franz von Papen, del Centrum Católico, que habiendo sido vicecanciller con Hitler, no solo sobrevivirá a la derrota del nazismo, sino al mismo proceso de Nuremberg. En la llegada de Hitler a la Cancillería del Reich se combinan los medios legales, aunque los nazis no se recataban de anunciar que luego no respetarían la legalidad, con la presión ejercida a través de paradas militares, grandes concentraciones y acciones callejeras violentas. El éxito de los nazis fue, como reconoció en un informe secreto Goebbels en 1940, que nuestros enemigos internos nunca vieron a dónde íbamos, ni que nuestro juramento de lealtad no era sino un truco para poder pasar por la zona de peligro, esto es, por la pasarela que les permitiese la conquista del poder. A esta astucia nazi se suma una serie de intrigas políticas, en las que participan activamente sectores del ejército, como el general von Schleicher. Magnates de las finanzas, como Schroeder o Thyssen, o el propio Franz von Papen que en alguna ocasión hizo de intermediario entre Hitler y la gran industria renana. Las maniobras de los partidos de derecha para integrar en el gobierno a los nazis en una posición subsidiaria se encontraron con la negativa frontal de Hitler, que practicaba la política del todo o nada. El 30 de enero de 1933, el presidente Hindenburg accedió a nombrar canciller a aquel cabo austríaco que, en la opinión del viejo mariscal, todo lo más servía para ministro de correos. Comienza así el gobierno nazi, con una apariencia de legalidad que sería decisiva para la legitimidad del régimen y su aceptación por parte de la población alemana. Una vez conquistado el poder, el ejercicio del mismo por los nazis se encaminó rápidamente hacia la aplicación de sus principios ideológicos básicos. El primer objetivo es la obtención de poderes extraordinarios para el Führer, lo que logran los nazis en marzo de 1933, con los votos favorables de la mayoría del Reichstag, incluidos muchos socialdemócratas. Es posible que en ello haya influido el ambiente de gran violencia en que se había celebrado la primera, y última, convocatoria electoral realizada por Hitler como canciller. Incendio provocado del Reichstag, ilegalización del Partido Comunista, disolución del resto de los partidos y sindicatos, a excepción del partido nazi. A continuación, Hitler reforzó todavía más su autoridad sobre el partido, a través de la Noche de los Cuchillos Largos 30 de junio de 1934.
Los principales dirigentes de la SA, que cada vez eran más incompatibles con el ejército regular, fueron asesinados, así como algunos otros dirigentes políticos, Strasser, Schleicher. También comenzó la política antisemita, con el boicot a establecimientos de los judíos, así como una intensa política de propaganda y de control de la cultura y los medios de comunicación, dirigida por Goebbels. La estrategia de los nazis en su primera fase de ejercicio del poder fue ir transfiriendo progresivamente la estructura del partido a la administración del Estado, en una tarea de ocupación de los centros neurálgicos del poder. El proceso comienza con la encomienda a miembros del partido de tareas básicas en la organización del Estado hitleriano, que las desempeñaban de forma paralela al funcionamiento de la administración, a través de oficinas especializadas. De la policía y control social se ocupan las SS, Schutzstaffel, de Himmler. De la planificación económica, a través del plan cuatrienal, Göring. De la política exterior, von Ribbentrop. Esto es lo que ha permitido definir el régimen como una policracia o agregado de poderes, donde el único dirigente indiscutido era el propio Hitler. De hecho, tal era la diversidad de centros de decisión, que el propio Consejo de Ministros acabó por dejar de celebrar reuniones, la última tuvo lugar el 5 de febrero de 1938. Pero hacia esta fecha también se produce la confluencia de la administración tradicional y la creada por el partido. El ejemplo más claro es la entrada en el gobierno de von Ribbentrop, que sustituye a von Neurath como ministro de Asuntos Exteriores. La transformación de la estructura del Estado afectó también a su organización territorial, con la supresión de competencias hasta entonces atribuidas a los Länder. Pero el gran cambio efectuado por los nazis desde el poder estribó en su capacidad para lograr la penetración social de las nuevas ideas. La continua alusión a los alemanes como pueblo superior o pueblo de señores Ehrenvolk, la política antisemita ejercida de forma sistemática desde 1933 y acentuada desde 1938 con el episodio de la Noche de los Cristales Rotos o la divulgación propagandística de los logros del régimen tenían el objetivo de crear un vínculo estrecho entre pueblo y líder, lo que garantizaba no solo la eliminación de la oposición sino el compromiso activo de la población con la política nazi. La pericia nazi en la movilización de masas fue enorme. En la reunión del partido en Nuremberg, en 1934, participaron cerca de 500.000 de personas. Pero allí donde no era suficiente la persuasión ideológica, se empleaba una política de terror, a través de las SS y la policía política, Gestapo, para arrestar y eliminar a los disidentes. Antes del comienzo de la guerra y de la actuación contra las poblaciones de territorios ocupados, se estiman en 350.000 los detenidos en Alemania. A ellos habría que añadir los exiliados, que fue una de las formas más frecuentes de resistencia al régimen nazi, como sucedió con muchos científicos e intelectuales que se refugiaron en otros países europeos y, sobre todo, en Estados Unidos de América. El caso más conocido es el del físico Albert Einstein.